Hola chicos, buenas tardes. Espero que estén bien. Vamos a dar inicio. Entonces, bien, en clases anteriores habíamos hablado de las diferentes eh, funciones que se pueden definir a partir de integrales, como la función logaritmo, y vimos también la relación que hay entre las funciones trigonométricas circulares y también eh, las relaciones trigonométricas hiperbólicas. Veíamos que se comportan de forma similar en cuanto a sus derivadas y en cuanto a sus integrales, con una pequeña sutileza en el signo. Entonces, de eso habíamos hablado en la clase anterior. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre un tipo especial de integrales. Generalmente las integrales que hasta ahora hemos definido son integrales que están definidas o bien sobre un intervalo cerrado y acotado, o bien sobre un conjunto que tiene una cantidad finita de discontinuidades, siempre que sea acotado. ¿Ya? Y ahí uno, a través de los teoremas que hemos visto, uno puede ver que es posible calcular la integral. ¿Ya? Entonces uno podría preguntarse qué sucede, por ejemplo, cuando tenemos integrales definidas sobre un intervalo no acotado. Por ejemplo, si queremos calcular eh, una integral desde menos infinito hasta infinito positivo, ¿verdad? Entonces uno podría pensar, teniendo en cuenta que la interpretación geométrica de las integrales en el sentido de Riemann es el área bajo la curva, si yo estoy calculando el área bajo una curva desde menos infinito hasta infinito, entonces eh, uno podría pensar que el área tiene que ser necesariamente infinito, ¿sí? Eso sería lo que uno podría pensar. Pero, sorpresivamente, existen algunas funciones para las cuales eso no ocurre. Y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, existen integrales en las cuales los intervalos de integración no necesariamente son un intervalo cerrado y acotado, sino que podemos tener, por ejemplo, una integral que esté definida desde uno abierto o desde uno cerrado hasta el infinito, o una integral desde menos infinito hasta infinito, positivo. Entonces, vamos a ver integrales en las cuales los dominios de integración no son un número real, sino que son o bien infinito o bien menos infinito. De acuerdo a ese tipo de integrales, vamos a llamarlas integrales impropias. Y existen diferentes categorías de integrales impropias, entonces vamos a abordar cada una de ellas. Entonces, por ejemplo, si tenemos una función que es continua en el intervalo cerrado que va desde a hasta el infinito positivo, entonces vamos a definir la integral de la siguiente manera. La integral desde el número real a hasta el infinito positivo de f de x, vamos a definirla como el límite cuando b tiende a más infinito desde a hasta b de f de x. Entonces, calculo la integral desde a hasta b en el sentido de Riemann, y después hago tender el b hacia el infinito positivo. Y si este límite existe, entonces la integral, entonces vamos a decir que es convergente, ¿de acuerdo? Entonces un ejemplo sencillo es la integral, por ejemplo, desde 1 hasta infinito, de la función 1 partido por x, de x. Esa es una función que podemos, de hecho, calcular. Vamos a ver que es bastante simple. Lo único que tenemos que usar es la definición. Entonces, queremos calcular la integral desde 1 hasta más infinito.
de la función 1 partido por x de x. Esa es nuestra integral. Entonces, solución. Entonces, lo primero que vamos a hacer es reescribir usando la definición de integral de esta categoría. Vamos a escribirlo como el límite cuando k tiende a más infinito de la integral que va desde 1 hasta k de 1 partido por x de x. Ya, entonces lo que tengo que resolver inicialmente es esta integral. Entonces vamos a resolverla. Entonces esto lo podemos resolver reescribiendo la integral ahora, como la integral que va desde 1 hasta acá, de x elevado a la menos 1 de x. Y esta es una integral que es bastante sencilla. ¿Cuánto nos da esa integral? Esa integral nos da logaritmo de valor absoluto de x. Entonces hay que evaluarla. Vamos a evaluarla desde 1 hasta k. ¿Ya? Entonces quedaría logaritmo de valor absoluto de k menos logaritmo natural de 1. Y logaritmo natural de 1 es 0, entonces solo nos queda logaritmo de... Y como k es positivo, entonces solo nos queda logaritmo de k. Entonces, quiere decir que esta integral que estamos pretendiendo calcular se va a resumir al siguiente límite. Entonces se va a resumir a la convergencia de este límite. Límite cuando k tiende a infinito del logaritmo natural de k. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sucede con la función logaritmo natural cuando k tiende a infinito? Bueno, sabemos que ella crece indefinidamente, entonces esto nos da de nuevo más infinito. Entonces, esta integral claramente no tiene una convergencia, ¿ya? Entonces, esta integral converge a más infinito, ¿sí? Bien, pero así como esta, hay otro tipo de integrales que probablemente sí van a tener eh, alguna convergencia. Por ejemplo, si ahora tenemos, sería un primer ejemplo. Un segundo ejemplo sería, ahora sí tenemos 1 partido por x elevado a la 2, por ejemplo. Entonces queremos estudiar de nuevo la convergencia, entonces el razonamiento es similar, usamos la definición de integral impropia. X elevado a la 2 por x elevado a la 2. X elevado a la 1. Entonces hay que evaluarla en el siguiente intervalo de integración, que es desde 1 hasta k. Entonces, por el teorema fundamental del cálculo, sería menos k elevado a la menos 1 más 1 elevado a la menos 1. ¿Ya?
Eso sería. Entonces, lo que vamos a obtener es 1 menos 1 partido por k. ¿Ya? Entonces ahora hay que evaluar ese límite. Entonces luego nuestra integral ahora va a ser el límite cuando k tiende a infinito, entonces de esta expresión que obtuvimos, que es esencialmente 1 menos 1 partido k. Y ese es un límite que claramente conocemos por propiedades del límite, entonces sería 1 menos límite cuando k tiende de nuevo a más infinito de la función 1 partido por k. Y este límite de 1 partido por k cuando k tiende a infinito sabemos que es 0, entonces quiere decir entonces que nuestra integral va a ser en el fondo 1 menos 0. Y eso es 1. Entonces esta integral es convergente. Entonces, geométricamente, ¿qué significa esto? Significa que cuando calculemos el área bajo la curva de la función 1 partido por x elevado a la 2, desde 1 hasta el infinito positivo, esa área nos tiene que dar, en este caso, 1. Entonces, imagina que tenemos la función 1 partido por x a la 2 y queremos calcular el área desde 1 hasta el infinito, es decir, toda esta área. Toda esta área que vamos a mostrar aquí, a ver si puedo... Toda esta área desde 1 hasta el infinito. Ya, entonces, como vemos, en la medida que van creciendo los valores, se va haciendo la curva cada vez más asintótica hacia el eje de las x. Entonces, esta área, en el fondo, va desapareciendo. Ya, se va haciendo un área cada vez más chica. Entonces, eso explica por qué, aunque tengamos desde el 1 hasta el infinito, y uno podría pensar que el área es infinita, en este caso no lo es. Obtenemos un área que es en esencia finita. ¿Ya? Entonces, esa es la interpretación geométrica de esto que hicimos aquí. Ya, entonces, este es un tipo especial de una primera categoría de integrales impropias. Tenemos una función que va desde a hasta infinito, y entonces lo que hacemos en esencia es cambiar el infinito por límite cuando ese valor, en este caso b, tienda al más infinito. Entonces, otro ejemplo que uno puede mencionar, por ejemplo, es esta integral. La integral desde 1 hasta infinito de 1 partido por x a la p, donde p es un número, en este caso, eh, real, distinto, en este caso, a menos a 1. También, por ejemplo, la integral desde 1 hasta infinito del 1 menos x multiplicado por exponencial de menos x de x. Entonces, estos también son ejemplos de integrales que podemos resolver en este sentido. Entonces, cada vez que tengamos que uno de los extremos, en este caso el extremo superior, sea infinito positivo, lo que hago es pensar en una nueva variable, que la puedo llamar b, la puedo llamar k como en el ejercicio. Calculo primero la integral desde a hasta ese k que estoy pensando y después evalúo el límite cuando k tiende a infinito positivo. Entonces, esta es una primera categoría de integrales impropias. ¿De acuerdo? Similarmente, podemos pensar también en otra categoría que ahora no considere el extremo superior como infinito positivo, sino que el extremo superior sea una constante real, b, y el extremo inferior sea menos infinito. Entonces, la dinámica es la misma, ¿ya? A ese menos infinito que está en el límite inferior le damos una constante, en este caso a,
evaluamos la integral desde a hasta b, lo que nos dé, vamos a evaluar el límite cuando a tiende a menos infinito. Y ahí, si nos da un número real, entonces decimos que la integral converge, y si nos da más infinito o menos infinito, entonces diremos que la integral diverge. Y existe otra categoría mucho más general, que es una función que esté definida sobre todos los reales, una función que acepte cualquier número real. Y entonces, si vamos a integrar la función desde menos infinito hasta el infinito, entonces lo que vamos a hacer es dividir la integral usando las propiedades que ya conocemos. Entonces vamos a tener una integral desde menos infinito hasta una constante. En este caso puede ser cualquier número, puede ser 0, puede ser, etcétera, algún número que esté entre ellos. Y una nueva integral que sería de segunda categoría desde c hasta infinito. Entonces debo resolver dos límites, por un lado este límite y por otro lado este otro límite. Entonces un ejemplo, el ejemplo más clásico que existe es, por ejemplo, la integral de la función menos infinito hasta infinito positivo de la función 1 partido por x elevado a la 2 más 1 de x es igual a pi. Entonces, la razón es la siguiente. Entonces, por ejemplo, ahora queremos estudiar esta integral. Entonces ahora tenemos desde menos infinito hasta infinito de x elevado a la 2 más 1. Queremos estudiar la convergencia de esa integral. Entonces, solución. Entonces, esta integral la podemos fraccionar incluso en dos, por propiedades de la integral. La podría fraccionar a través de la siguiente expresión. Sería una nueva integral que vaya desde menos infinito hasta 0 de 1 partido por x elevado a la 2 más 1 más la integral que vaya desde 0 hasta infinito positivo de 1 partido por x elevado a la 2 más 1. Ya eso es una opción, ¿ya? Y en general podemos tomar cualquier c que esté entre menos infinito e infinito. Esa es una opción, entonces habría que evaluar cada una de las integrales por aparte. La otra opción que tenemos es que como tenemos menos infinito y más infinito, podemos reescribirla también directamente como el siguiente límite. Podemos reescribirla como el límite. Esto creo que es mucho más ingenioso y más de utilidad para ustedes. Límite cuando k tiende a infinito de la integral desde menos k hasta k. Entonces el menos k lo que hace es cambiar el signo al infinito y lo convierte en positivo. Entonces quedaría 1 partido por x elevado a la 2 más 1 de x. Ya, entonces este puede ser un camino quizás más simple, ¿ya? Entonces solo tendríamos que enfocarnos en resolver esta integral. Entonces resolviendo la integral tenemos. Entonces aquí tenemos que hacer, podemos hacerlo directamente o podemos hacer sustitución trigonométrica. De cualquier manera vamos a llegar a lo siguiente, que esta integral da arco tangente de x. Teniendo en cuenta que la derivada de arco tangente es 1 partido por x elevado a la 2 más 1. Entonces, por el teorema fundamental del cálculo, tendríamos que su integral entonces da arco tangente. Y por el teorema fundamental del cálculo en segunda versión, entonces tendríamos que evaluarla desde el límite inferior hasta el límite superior, es decir, desde menos k hasta k. Y eso nos daría
arco tangente de K menos arco tangente de menos K. Ya, entonces tenemos eso. Eso es lo que tenemos. Y entonces quiere decir que para estudiar la convergencia de esta integral, en el fondo se reduce al cálculo de el siguiente límite. Entonces, quiere decir que estamos interesados en calcular este límite. El límite cuando K tiende a infinito de arco tangente de K menos arco tangente de menos K. Entonces, al distribuir el límite, que es un límite bastante conocido, sucede que la función tangente sabemos que tiene problemas en pi medios. Entonces, por lo tanto, arco tangente de infinito es pi medio. Entonces quedaría el límite cuando K tiende a infinito de arco tangente de K menos límite cuando K tiende a infinito de arco tangente de menos K. Entonces, al evaluar los respectivos límites en la primera parte, vamos a obtener pi medios y aquí vamos a obtener menos pi medio. Y eso nos queda pi medios más pi medios. Y eso nos va a dar que en este caso la integral converge a pi. Entonces geométricamente de nuevo significa, si volvemos aquí, significa que si ahora tenemos la curva 1 partido por x elevado a la 2, entonces en el fondo, como la interpretación geométrica de la integral de Riemann es el área bajo la curva, entonces lo que estamos diciendo en el fondo es que cuando calculamos el área desde menos infinito bajo la curva, toda esta área que estoy sombreando, uno podría pensar que intuitivamente debería ser infinito, dado que estamos integrando desde menos infinito a infinito. Sorpresivamente aquí ocurre que toda esa área no nos da infinito, nos da pi, toda esta área. Y eso se debe a que la curva cada vez de nuevo se va haciendo asintótica hacia el eje de las x. Entonces quiere decir que allá en el infinito, entonces se va acercando cada vez más al eje de las x, y por lo tanto el área se va haciendo cada vez más nula. Entonces quiere decir que el área es de menos infinito hasta infinito de esta curva, esta área que está sombreada, sorpresivamente el valor es pi. Entonces ahí la integral es convergente y tenemos una integral, en este caso, que está evaluada desde menos infinito hasta infinito. Hay algunos textos que en lugar de escribirlo así, suelen escribirlo de la siguiente manera. Suelen escribir, a ver si puedo encontrar la notación, suelen escribir aquí debajo integral sobre R. Y en la parte superior no escriben ningún límite de integración. Pero claro, esta es una notación un poco más avanzada. Esta notación suele usarse en la mayoría de los cursos de integración avanzados. Entonces es importante también que conozcamos otro tipo de integración. Entonces esta notación suele usarse en cursos de integración avanzados. Pero en el fondo significa lo mismo. Una integral sobre los reales, como los dados que los reales pueden escribirse como un intervalo abierto. Eso es haciendo uso de este hecho, de que los reales pueden escribirse como un intervalo abierto que va desde menos infinito hasta infinito.
Entonces, en el fondo, decir que estamos integrando sobre R es decir que estamos integrando desde menos infinito hasta infinito positivo. ¿De acuerdo? Entonces tenemos tres categorías. Tenemos una categoría en la cual el extremo inferior es un número real y el extremo superior puede ser infinito positivo. Esa sería una primera categoría que es esta. Y tenemos otra categoría en la cual ocurre lo opuesto, que tenemos el extremo inferior menos infinito y el extremo superior un número real cualquiera. Y una tercera categoría que tenemos ambos extremos, tanto superior e inferior, infinitos, negativo y positivo respectivamente en su orden. ¿Ya? Entonces este tipo de integrales vamos a llamarlas integrales impropias. ¿De acuerdo? Y va a ser convergente cuando el valor de la integral nos dé un número real y va a ser divergente cuando obtengamos un resultado infinito positivo o infinito negativo. Bien, entonces hay otro tipo de integrales también que son llamadas impropias a pesar de que los límites de integración son distintos a más o menos infinitos. Entonces ahora tenemos una función que si bien es continua sobre el abierto que va desde A hasta B, tenemos que no es acotada, por ejemplo, cerca de A. ¿Ya? Quiere decir que la función en el A puede explotar. ¿Ya? Cuando tome valores cercanos a A por la derecha. Entonces, ese es otro tipo de integrales impropias, ¿de acuerdo? En la cual la función en alguno de los extremos no está bien definida. Por ejemplo, la integral de 0 a 1 de la función logaritmo natural de x. La función logaritmo natural de x sucede que ella está definida, no está definida para el 0, ¿de acuerdo? Entonces, como no está acotada cerca del 0, entonces para esta función que no está acotada cerca del 0 hay que usar la definición que está ahí. Entonces, integrales impropias para funciones no acotadas sobre un intervalo abierto o cerrado. Entonces, por ejemplo, allá estábamos evaluando la integral que va desde 0 a 1 de logaritmo natural de x. Entonces sucede que en este caso la función f de x igual a logaritmo natural de x para valores cercanos a 0 no es acotada. Y eso lo podemos ver si analizamos su gráfico. Si analizamos, por ejemplo, vamos a escribir aquí la función logaritmo. Entonces vemos que para valores a 0 por la derecha, vemos que va explotando hacia el infinito negativo, va creciendo va decreciendo más. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo puedo yo tratar de resolver esa integral que no está definida claramente en el 0? Entonces lo que hacemos es escribirla como un límite. Entonces la podemos escribir como el siguiente límite. Límite cuando k tiende a 0 por la derecha, dado que ella está explotando para valores por la derecha de la integral desde k hasta 1 de la función logaritmo natural de x de x. Ya entonces solo tenemos que de nuevo enfocar nuestra atención en resolver esta integral desde k hasta 1 de la función logaritmo de x. Entonces sabemos que aquí necesitamos integrar por partes. Entonces hacemos u igual a logaritmo natural de x y de b igual a de x. Entonces de aquí obtenemos
que du es 1 partido x de x y v tiene que ser necesariamente x. Entonces, haciendo la fórmula de integración por partes, obtenemos que esta integral quedaría como x, logaritmo natural de x, menos integral de v, en este caso quedaría v por du, es decir, integral desde k hasta 1 de x que multiplica a 1 partido por x de x. Esta integral quedaría, esta parte quedaría evaluada de los límites de integración por el primer teorema fundamental del cálculo en su segunda versión. Y eso nos daría, entonces, 1 por logaritmo de 1 menos k, logaritmo natural de k, menos la integral desde k hasta 1 de dx. Y eso nos daría k, logaritmo natural de k, negativo, menos 1 menos k. Y eso sería menos k, logaritmo natural de k, menos 1 más k. Entonces, ahora tenemos que evaluar el límite cuando k tiende a la derecha, cuando k tiende a 0 por la derecha. Entonces, vamos a, finalmente, entonces quedaría el límite cuando k tiende a 0 por la derecha de toda esta expresión que está aquí. Menos k. ¿Sí? Entonces, este límite que está acá da 0 por la derecha. Sí, este es una constante, entonces en el fondo nos queda menos 1 menos límite cuando k tiende a 0 por la derecha de k por logaritmo natural de k. Y entonces, ¿qué sucede? Sucede que esta expresión de acá, k por límite, cuando k tiende a 0 por la derecha, en este caso explota. ¿Ya? Logaritmo natural de k cuando k tiende a la derecha, eso explota en menos infinito. Y esta parte de aquí explota también, bueno, va a 0, sin duda. Entonces tenemos que tratar de resolver este límite y ver si de hecho es convergente o no, ver qué ocurre con este límite. Ya si da 0, entonces es genial, porque quiere decir que la integral va a converger a menos 1. Ya, pero este límite, en este caso,
al calcularlo, podemos usar cualquiera de los métodos que ya conocemos. En este caso podemos usar el hecho de, podemos usar L'Hopital también, si lo escribimos de otra manera. Podemos escribirlo como logaritmo natural de k partido por partido por 1 menos k. Y ahora podemos aplicar L'Hopital, porque arriba nos da infinito y abajo también. Entonces podríamos aplicar L'Hopital. Nos quedaría entonces que este límite, la derivada de la función logaritmo es 1 partido por k, y la derivada de 1 partido por k es menos 1 partido por k elevado a la 2, y eso nos daría límite cuando k tiende a 0 por la derecha. Si hacemos las operaciones, eso solamente nos daría k. ¿Ya? Y el límite cuando k tiende a 0 por la derecha de k es 0. ¿Ya? Entonces, recuerden que esto aquí fue por la regla del L'Hopital, que probablemente ya lo han visto en cálculo 1 previamente. Entonces voy a escribirlo aquí de todas maneras para que lo tengan presente. Van a recordar qué fue lo que se hizo acá. Entonces esto es por L'Hopital. Ya, entonces quiere decir que este límite da 0. Por lo tanto, este integral nos va a dar menos 1, menos 0, y eso es menos 1. Entonces quiere decir que esta integral, el valor de esa integral converge. A ver si puedo borrarlo, si no. Es simplemente menos 1. ¿De acuerdo? Entonces converge a menos 1 esa integral. Entonces, cuando tenemos una función que no está acotada, de nuevo tenemos que escribirlo como un límite, dependiendo del intervalo donde ella no esté acotada. En este caso, como tiene sentido para valores que están hacia la derecha, entonces hay que escribirlo como un límite cuando k tiende al punto por la derecha. Ya, entonces esta es otra categoría de integrales. Y existe, por ejemplo, esta otra. Este es otro ejemplo. Tenemos la función 1 partido por raíz cuadrada de x partido por x más 1. Sabemos que si reemplazamos x por 0, tenemos 1 partido por 0, y ahí sabemos que explota. Es decir, la función no está definida en 0, pero sí estaría definida para valores de 0 hasta el infinito. Entonces, tenemos de nuevo que reescribirlo como un límite. De hecho, podemos escribirlo como 2. Entonces ahora tenemos la 0 más infinito, 1 partido por raíz cuadrada de x, que multiplica a x más 1 de x. Entonces esto vamos a llamarlo y. Entonces tenemos dos categorías aquí en una misma integral. Tenemos por un lado que tenemos más infinito, y por otro lado tenemos un valor donde la función no está definida. Ya sabemos que ahí explota.
Entonces esta integral la podemos reescribir usando límites como el límite primero, como un límite primero. Límite cuando podemos usar a, cuando a tiende a 0 por la derecha de esta integral, de la integral desde a hasta más infinito, de la misma función. Ya todo esto va igual. De x. Y ahora, de nuevo podemos usar la definición de una integral que va desde 0 hasta infinito. Entonces tendríamos límite cuando a tiende a 0 por la derecha, del límite cuando k tiende a infinito positivo, de, ahora la integral va a quedar desde a hasta acá, de 1 partido por toda esta expresión de nuevo, de x. Entonces tengo que ahora preocuparme por resolver esta integral, ¿ya? Y después evaluar sucesivamente los límites. Primero cuando k tiende a infinito. Vamos a escribirlo de esta manera para hacerlo de forma ordenada. Y una vez que resolvamos el límite cuando k tiende a infinito de eso, después hacer tender el a hacia el infinito. Entonces esta es una integral que podemos resolver usando, por ejemplo, integración por partes. Podemos hacer, por ejemplo, en este caso, podemos usar u igual a x elevado a la 2, por ejemplo. Y ahí podríamos tratar de resolverla. Entonces ahora solo tenemos que enfocarnos en esta integral. Ya, y podemos usar las distintas técnicas de integración que conocemos. Integración por partes, integración por sustitución trigonométrica, etc. Entonces aquí podemos hacer la siguiente sustitución. Podemos hacer z igual a raíz cuadrada de x. Eso implica que de z tiene que ser 1 partido por 2 de raíz cuadrada de z de x. O sea que de z, 2 veces de z es 1 partido por raíz cuadrada de x de x. Entonces vemos que esa expresión ya aparece ahí. Entonces esta integral podemos llamarla m. Entonces si hacemos ese cambio de variable ahí, entonces nuestra integral ahora va a quedar ahora, podemos incluso resolverla sin los límites de integración para después pensar en ellos. Entonces esta integral quedaría ahora reescrita de la siguiente manera. Quedaría integral de 2 veces de z partido por, ya vamos a escribirla bien. Entonces ahí nos queda x más 1. ¿Ya? Entonces tengo que escribir el x más 1 en términos de z. Entonces, ¿qué pasa si elevamos al cuadrado aquí? Pues si elevo al cuadrado,
nos va a quedar, en este caso, que z cuadrado es igual a x. Ya, entonces aquí nos quedaría z cuadrado más 1. Entonces todo se traduce en 2 veces la integral de 1 partido por z elevado a la 2 más 1 de z. ¿Ya? Y esa integral ya la habíamos hecho previamente en el ejercicio, me parece que uno de los ejercicios previos, que era esta integral de 1 partido por x elevado a la 2 más 1. Sabemos que es arco tangente, entonces es 2 veces arco tangente de z más una constante, pero regresamos de nuevo a la variable original, que era raíz cuadrada de x. Entonces tenemos que esa integral es 2 veces arco tangente raíz cuadrada de x. Entonces, regresando de nuevo a nuestra integral, que es esta, ahora ya podemos hacer uso del teorema fundamental del cálculo. Entonces nos podemos deshacer de este paso medio. Entonces quedaría ahora como sigue. Quedaría que I es igual a 2 veces arco tangente de raíz cuadrada de x evaluado desde, por el teorema fundamental del cálculo, desde A hasta acá. Ya, entonces, primero evaluamos el K y luego evaluamos el 2, el A. Entonces quedaría lo siguiente: 2 arcotangente de K menos 2 arcotangente de A, raíz cuadrada de A. Entonces tenemos eso. El 2 puede salir incluso fuera del límite. De esa forma bien. Entonces el primer paso es evaluar el límite cuando k tiende a infinito. Si evaluamos el límite cuando k tiende a infinito, entonces la única que depende de k es este valor. Entonces eso nos daría lo siguiente: 2 veces límite cuando a tiende a 0 por la derecha de el primer límite, que en este caso nos daría pi medios. Ya lo habíamos calculado previamente. Y arco tangente, como no depende de k, entonces solo nos queda arco tangente de raíz cuadrada de A. Sí, eso es lo que nos queda. Entonces, ahora hay que evaluar el límite cuando A tiende a infinito positivo, a 0 por la derecha, y eso nos da arco tangente de 0. Entonces quedaría 2 que multiplica, en este caso, a pi medios menos arco tangente de 0. Y arco tangente de 0, en este caso, es 0. Entonces solo nos queda
2 que multiplica a pi medios, y eso nos da pi. Entonces quiere decir que esta integral es convergente también, y su valor es pi. ¿Ya? Entonces hemos visto 3 categorías de integrales. Bueno, en realidad 4, para resumir. Entonces la primera que vimos hace referencia a que uno de los límites de integración, en este caso el límite de integración de la parte superior, es un infinito positivo. Entonces cambiamos ese infinito por una constante y esa constante la hacemos tender al infinito. Evaluamos la integral y luego resolvemos el límite. Entonces, una primera categoría. La otra categoría es que el límite inferior sea menos infinito y el límite superior sea una constante. Una tercera categoría, que es que estemos integrando desde menos infinito hasta infinito, entonces podemos partir la integral o podemos hacer como estoy mostrando aquí, como mostré acá en esta parte, que es dividir la integral desde menos infinito hasta c, y después desde c hasta infinito, resolver las dos integrales, después hacer la suma de ellas, y debería ser exactamente lo mismo. Y una última categoría, que es cuando tenemos una función que está definida sobre un intervalo que bien es acotado, la función no va a ser acotada en alguno de los dos extremos, o en el extremo superior o en el extremo inferior, y en ese caso debemos escribir una constante que tienda hacia la derecha o hacia la izquierda en el punto, dependiendo de hacia dónde no tengamos que la función es acotada. Entonces, eso es lo que quería mostrar el día de hoy. Entonces, existen algunas técnicas que nos van a permitir, a partir del estudio de la función que aparezca en el integrando, saber si esa función, saber si la integral como tal nos da o un número real, que en este caso sería una integral convergente, o si explota, si nos da más infinito o si nos da menos infinito, ¿de acuerdo? Entonces, a ese tipo de eh, interacciones o técnicas vamos a llamarlas criterios de integración. Ya criterios de integración eh, relacionados con la convergencia, y podemos sintetizarlo quizás como criterios de convergencia para integrales impropios. Entonces de eso vamos a hablar la clase del martes. Entonces yo espero que puedan ver esta clase, que es un poco para compensar la clase que nos dimos el día jueves, que se las di para que estudiaran, ¿ya? Entonces, eso es lo que quería mostrar el día de hoy. Entonces, ver que además de integrales que estén definidas sobre intervalos cerrados y acotados o abiertos, o que tengan una cantidad finita de discontinuidades, también podemos tener integrales en las cuales alguno de los extremos explote, o ambos, o que incluso integrar sobre funciones para las cuales alguno de los extremos no esté definida la función o no esté acotada. ¿De acuerdo? Ya chicos, entonces nos vemos, y yo espero que puedan ver este video muchas veces, las veces que sea necesario, hasta que puedan comprender esta idea de las integrales impropias. Ya chicos, entonces nos vemos el día martes, ¿de acuerdo? Espero que estas ideas estén claras. Si tienen alguna duda en relación a esto, no duden en inscribirme, y además quiero añadir que, bueno, voy a empezar a revisar los certámenes, a ver qué tal les fue. Algunos entregan los certámenes un poco fuera de hora, pero voy a tratar de no considerar que lo entregaron fuera de hora, y se los voy a evaluar como si lo hubieran entregado en su hora. ¿De acuerdo? Porque parece que algunos tuvieron algunas dificultades técnicas, o bien sea con su internet, o bien sea con fallos propios de la plataforma. Entonces, así que no se preocupen por eso. No voy a hacer de cuenta que lo entregaron en su hora, siempre que no esté, por ejemplo, una hora después de la hora de cierre, que esté quizás unos minutos, como, no sé, como hasta 10 o hasta 15 o 20 minutos después de la prueba, como que es admisible alguien que haya tenido
algún inconveniente al cargar la prueba o con su internet o con su computador. Pero ya un día después o una hora después del cierre, ya sí no lo voy a considerar, ¿de acuerdo? Y espero que entiendan esto porque ya sería algo muy extremo y se me sale de las manos. De cualquier manera, eh, dedicaré yo creo que algunos días para revisar lo que hicieron en los certámenes y ahí estaremos hablando para discutir la fecha de la revisión de ese certamen. Para los que tengan alguna duda en relación a la nota, de acuerdo a la calificación. Ya chicos, no les quito más tiempo, entonces nos vemos el martes. Que tengan un feliz fin de semana.